Principalmente el motor. ¿Qué vamos a hacer con qué motor vamos a ponerle a este carro? Okay. No sé si se acuerdan, si no han visto los videos del año pasado cuando estábamos armando el otro carro, teníamos problemas con la persona que armó aquel motor. El motor tuvo problemas, terminó teniendo aceite y agua mezclado. No importa, pasamos la página. Estamos ahora esperando un 440 nuevo. Es básicamente la misma estrategia que tratamos de hacer el año pasado, que tuvimos que cambiarlo y ponerle el 416 de nuevo, pero va a ser una plataforma LS 440. Agarramos los motor plates, que las montaduras normal de un motor LS normal van acá, o de un Corvette van acá. Eso se elimina y utilizamos lo que son los plates, los motor plates aquí al lado. Eso nos está ayudando a poder bajar el motor un poco, tenerlas del centro de gravedad del carro más bajo, y termina siendo una mejor plataforma para manejar, teniéndolo más abajo y más hacia atrás, ya que entonces el peso y la gravedad del carro estaría más hacia el centro, y como todo el mundo sabe, te da una mejor plataforma de manejo. Tenemos aquí, este es el plato que utiliza, que hace FDF. Es uno de los mejores para los Corvettes, ya que normalmente en drift utilizas mucho lo que es la dirección. Este plato te mantiene y agarra el rack de cierta forma que no parte esto. Normalmente los rack original, esto termina que se parte. Ya con este plate que agarra aquí no permite que pase eso, y lo estamos utilizando en todos los carros, en todos los Corvettes que tengo, que era un problema que yo tenía desde un principio, hasta que FDF sacó este plato, y de verdad que no hemos tenido más problemas con eso en lo que es la dirección. Tenemos el kit de ángulo. Como pueden ver, los frenos son un poco más finos que los frenos normal de cualquier Corvette, al igual que los calipers y las pastillas. Este es algo que yo mandé a diseñar el año pasado. Con estos básicamente mandamos a hacer esta plate o la montadura para los frenos, para poder cambiar los frenos originales del Corvette para esto, y lo puedes utilizar en la misma locación del chasis o del knuckle, como se le dice en inglés, para el kit de ángulo. Pierdes 35 libras por cada parte, 140 libras en total. Esto es lo que tenemos por ahora en la parte de los frenos. Los coilovers no los tenemos instalados todavía. Estos son coilovers que yo tengo para mientras se arma el carro. Tenemos la barra, que tiene bastante alcance, obviamente para que la llanta no le den cuando estemos cruzando. Los bulkheads, que son todo lo que es la parte de la gasolina, está aquí a un lado. Sam hizo específicamente el agua y la gasolina que vayan por acá, y esto va por debajo. Ahorita les voy a subir el carro para que vean. Vamos a explicarle otras cositas primero, antes de que tengamos que subir el carro. FDF también tiene este bracket, que es para cambiar lo que es el booster original del Corvette. Se quita, ya que para drifting, cuando utilizas el booster y estás frenando y acelerando al mismo tiempo, el motor pierde lo que se llama el vacuum. Al perder esa presión, el booster deja de funcionar o se siente diferente la modulación del freno, lo cual es importante hacer este cambio para eliminar esa parte, ya que termina siendo todo hidráulico, todo lo que son la parte de los frenos. Entonces aquí ya Sam, por ejemplo, puso, este es el master para la parte de los frenos atrás, y este es el master para el freno de adelante. Y este plate o bracket, como se dice, es hecho por FDF, las mismas personas que hacen este bracket. Y FDF Josiah es el dueño y el que compite en los que también corre Corvette, y él está armando un Corvette ahorita con un 2JZ en el medio, que estoy muy interesado de ver cómo le va a quedar. Pero bueno, seguimos acá. Les voy a explicar caliper de frente y caliper de atrás. Este es un sensor
para este año o el año pasado, el otro carro, teníamos problemas con el freno que se quedan pegadas las luces. Este es un sensor de presión, lo cual va a activar las luces del carro. Cuando lo presionemos, obviamente va a sentir presión en el freno y va a encender las luces de atrás. Este es el reservoir para lo que es el cloche, el máster del cloche. Y Sam hizo todas las líneas de freno, excepto esta, obviamente, que no se puede, pero todo el resto de las líneas de freno son sólidas para tener un buen contacto y un buen sentido del freno, ya que cuando se está drifteando, si tienes todo que se siente igual, vas a tener una mejor forma de manejo, ya que tienes los mismos variables que te está presentando el carro a cada momento. Algo lo cual estoy muy emocionado que Sam está haciendo para este carro es bajando la parte de donde va el asiento. Normalmente en el Corvette trae madera, es como una combinación entre madera y fibra de vidrio. Sam lo cortó, obviamente, como pueden ver, y se cambió todo por este plato de aluminio y está más bajo. No me acuerdo cuántas pulgadas, pero la razón por qué estoy contento de esto es que cuando estoy con el casco me estaba pegando esta barra y era un poco incómodo siempre como que tener la barra allí, y es algo que no es muy seguro. Al hacer esto estamos bajando la silla casi 1 pulgada, creo que es, y nos da la opción de, obviamente, me voy a poder sentar más abajo. Del resto, este carro nos trajo una columna de carrera, pero Formula Drift, si utilizas una columna de carrera en Prospect, te quita puntos, así que nos tocó ponerla y cambiarla original. Y vamos para acá. Como les expliqué al frente, para acá atrás lo único que cambia son las pastillas, ya que quiero siempre tener más agarre al frente que atrás, así que las pastillas que utilizo en el freno de adelante son más fuertes y agarran más que las pastillas de acá, excepto para las pastillas del freno de mano. El freno de mano sí son más fuertes, ya que necesitamos que cuando utilice el freno de mano tranque el freno de atrás rápidamente, y cuando utilizo el freno del pie no quiero que tranque mucho aquí atrás, quiero siempre que tranque más adelante. Eso me da opción de poder acelerar y frenar al mismo tiempo y poder graduar en la forma de que está haciendo el drift el carro. Un poco me ayuda como que a bajar un poquito en la posición del carro. Si sueltas el freno, entonces él se sube un poquito más. Eso es cuando estás en medio de un drifting. A la misma forma estamos utilizando estos que ven acá, son unos quick disconnects para las líneas del freno en caso de que haya un impacto. Tenemos estos que se llaman, en inglés se le dice quick disconnect, y es algo que son extremadamente caros, pero nos puede salvar una carrera. Una de las cosas aquí de Formula Drift es que tenemos lo que son los 5 minutos o los 10 minutos que pagas un poquito más para tener este tipo de accesorios. Es lo que cambia entre poder ganar o perder completamente y estar descalificada en una carrera, que es algo que todos les tratamos de decir a los muchachos que van a competir. Si vas a ir y estás haciendo todo este esfuerzo para ir a competir allá, obviamente quieres ganar o quieres tener la mayor oportunidad posible de hacer eso. No gastar unos extra 200 o 300 dólares en una pieza como esa, en realidad te estás poniendo una desventaja muy alta. Así que los quick disconnects, en caso de que haya un impacto atrás muy fuerte, los frenos, si tú sabes que si tú desconectas una línea de freno va a entrar aire y tienes que hacer el procedimiento de poder sacar ese aire de las líneas. En este caso no es así, porque tenemos los quick disconnects. Ya después que está ya sin aire, vamos a tener armado todo lo que es la parte del subframe, frenos, knuckles, axles, diferencial, todo parte, la cual podemos cambiar esto en unos 5 o 10 minutos. Todavía no hemos empezado a hacer las pruebas, pero eso es el próximo objetivo. Es solamente desconectar acá, desconectar acá. 4 tornillos del subframe, los 2 tornillos de brazo de arriba, los 2 tornillos del coilover, baja completamente, y los 4 tornillos obviamente del fuego. Básicamente lo que queremos es poder tratar de quitar o soltar toda la parte de atrás del carro, que significa diferencial. Una cosa más que se me olvidó, son los 4 tornillos de lo que es el cardán, para que baje todo completo.
poner uno nuevo y poder seguir manejando. Obviamente eso es en caso de un golpe fuerte que quite muchas partes. En el otro caso es nada más si es un brazo, cualquiera de los brazos se puede cambiar mucho más fácil que tener que bajar todo al completo. Lo otro es esto que ven acá, es para el radiador, que se los voy a mostrar ahorita. A este carro vamos a poner el radiador en la parte de atrás. Nos da mucho más espacio en la parte de adelante del motor para poder trabajar en él en caso de cualquier cosa, y nos da más peso en la parte de atrás del carro, ya que la transmisión en este carro se movió para adelante. Tenemos menos accesorios en la parte del frente del motor, ya que la mayoría de los accesorios estamos tratando de moverlo todo para lo que es eléctrico, lo que sería la bomba de agua, la bomba de la dirección, que son los problemas que estoy teniendo con el otro carro, que estamos tratando de acomodar para no tener esos problemas en este carro y poder adelantar un poco de tiempo y ya saber exactamente cómo correr esa bomba y que no nos dé ese mismo tipo de problemas en este carro cuando ya lo terminemos, ya que no nos queda mucho tiempo para empezar Formula Drift. De segundo tenemos, este es el tanque el Surge Tank, se llama, de gasolina. Este es el tanque principal donde está toda la gasolina del carro. Es la parte derecha donde está el pasajero, ya que obviamente yo como el que maneja está al lado izquierdo, moviendo todo esto para la parte derecha, deja balancear el peso del lado izquierdo y derecho del carro. Como les dije, este es el Surge Tank, lo cual jala la gasolina del tanque principal del carro y mantiene esto full siempre para que cuando estemos cruzando de un lado a otro, obviamente no nos chupe aire pues, y frene el motor. Este es lo que es para el radiador. Obviamente la bomba, cuando tiene un exceso, lo pasa para este tanque que está por acá. Y vamos a seguir. Esta línea inmensa que ven acá es para la bomba, que obviamente estos dos hacen el fluido constante del motor que está allá. Lo único malo de tener el radiador acá atrás es el extra peso de todo el agua que se tiene que utilizar para poder mantener el motor frío. Pero ya que estás agregándole mucho más agua, es más fácil mantener este tipo de motores más fríos. Y algo que hicimos nuevo en este carro es esto. Básicamente que estamos corriendo la gasolina y el agua por esta parte de abajo de este carro, y nos está ayudando. Ahorita les voy a mostrar por abajo la razón por la cual hicimos esto. Este es el 440 del año pasado que estamos mandando para Granatelli Motorsports, lo cual lo van a ver qué es lo que tiene y ojalá lo puedan acomodar. Este es el radiador que va a estar en la parte de atrás del carro, como les estaba mostrando. Son dos SPAL, creo que son 1800 CFM, que cuando los prendes botan aire como loco, así que de verdad no creo que vamos a tener ningún problema con enfriando este motor. Y pues este es el radiador, en realidad no pesa casi, lo puedo levantar con una sola mano. Este es el tanque de supresión de fuego. En caso de un peligro, un incendio o algo, jalamos aquella parte, y obviamente por estos orificios, no los ha terminado Sam, pero va a haber, creo que son dos en la parte del frente del motor, una hacia mí, creo que son por las piernas, y va a tener otro en la parte de atrás. En caso de un incendio, eso lo apaga al jalar eso un momentico. Tenemos lo que es este tanquecito que está acá, es de 3 galones, y eso es un tanque de aceite. El sistema que estamos usando es un sistema que le empuja aceite al motor para mantenerlo lubricado siempre, no importa en qué tipo de fuerza G esté pasando, el motor siempre va a tener presión. Y ya que es un motor súper caro, obviamente queremos tratar de protegerlo lo más posible.
Tenemos la batería anti-gravity o anti-gravedad, que es el que hice ese comercial hace poco. Es extremadamente liviana para poder levantar una batería de Corvette de esta forma. No lo hace. Aquí estamos, ya pudimos levantar el carro y es una de las cosas nuevas que agrega Sam a este carro, que estoy súper emocionado porque todas estas líneas sólidas que ven acá están acá. Y es un problema llegarle a los tornillos de lo que es el bell housing en el motor. Es un dolor de cabeza. Al mover todo por acá es A1 y obviamente es peso extra también que estamos quitando de la parte del medio del carro y se está moviendo para la parte del pasajero y en la parte más abajo del carro, y obviamente es mucho mejor. Este es kit de FDF que nos deja mantener en caso de un choque o algo, no dobla o no cambia esa alineación, o que es algo que tengamos que ajustar normalmente. Este es el kit de FDF que automáticamente para el diferencial Winters es muy simple adaptarlo, solamente tienes que cortar un poquito el subframe. Así que este es el final del video de cómo vamos con el proceso del nuevo carro Pro para Formula Drift. Espero que les haya gustado y haya sido informativo para ustedes, y si tienen algún tipo de pregunta de algo del carro que no especifiqué o que quieren saber más, por favor déjenme saber en los comentarios. Y si quieren seguir viendo videos de procesos mientras se arman los carros, también avísenme. Recuérdense, denle suscribir y nos vemos en el próximo video. Bye.